Capítulo 35. Final. Me hundí en el suelo dentro del árbol mágico y hojeé el libro de hechizos. El papel crujió como hojas secas mientras mis dedos temblaban. Se cayó una nota que no había estado allí antes. Lo recogí con cautela y leí las líneas cuidadosamente escritas. Samael. Ira. Su nota era inquietantemente similar a la advertencia emitida por la anciana, pero para mí, sin importar que, no había marcha atrás ni avance hasta que le concediera a mi hermana el descanso y la paz eternos. Rastreé la S con la que había firmado el mensaje, su verdad que nunca más podría negar. No me sorprendía que Ira hubiera encontrado el grimorio robado. Después de todo, estaba buscando un hechizo para restaurar sus alas. Malditas. Sin embargo, me sorprendió que hubiera dejado el libro de hechizos solo, incluso después de deducir que lo tomaría de su casa del pecado. Sabía de primera mano cómo la verdad podía cortar tanto como tenía el poder de curar. Le había mostrado eso. Él había demostrado a través de sus acciones que no era tan malvado como el mundo creía. Era una espada de justicia y abatía a los condenados sin emoción. Un soldado que sigue órdenes, gobernado por el deber y el honor. Y fui incapaz de decirle que veía eso. Lo veía a él. Era el equilibrio entre el bien y el mal. No era ni bueno ni malo, simplemente existía, tal como me había dicho una vez. Las velas parpadearon salvajemente, proyectando sombras alrededor de la cámara oscura. La anciana y las 7 hermanas habían desaparecido, dejándome sola con mi tarea. Ignoré el miedo presionándome, robándome el aliento. Tal vez era mí. Roce con una diosa real, algo que no había comprendido del todo en mi mente, o tal vez era esta cámara subterránea, pero nunca había sido de las que se volvían aprensivas con los espacios pequeños o en los sótanos. Me negué a empezar ahora. Estaba tan cerca de la verdad que me había eludido todos estos meses. Si todo iba bien, en minutos, finalmente sabría lo que le había sucedido a mi hermana. Hice una pausa. El espejo de la triple luna podría mostrarme los momentos previos a la muerte de mi gemela. O peor aún, podría ser testigo de su asesinato de primera mano. Una cosa era encontrarme con su cuerpo brutalizado después del hecho, pero ver cómo sucedía, me estremecí. Sé valiente. Encontré el hechizo que había marcado unas noches antes y exhalé. Esto era. No importaba lo que viera ahora, sabría quién le había quitado la vida a Vittoria. Pasado, presente, futuro, encontrar. Muéstrame mi mayor deseo escondido en lo profundo de la mente del universo. Al principio, como el hechizo de invocación que usé en Ira, no pasó nada. Me quedé mirando el espejo de mano, deseando que el mayor deseo de mi corazón ocupara el primer plano de mis pensamientos. Me imaginé a mí gemela y, por primera vez en meses, pude imaginarla con toda claridad. Escuché su risa despreocupada, olí su aroma a lavanda y salvia blanca, sentí la fuerza de su amor por mí. Un vínculo tan poderoso que la muerte no pudo disminuirlo. La luz parpadeó en el espejo, seguida de remolinos de nubes oscuras. Parecía como si una tormenta se estuviera gestando en el cristal. La magia zumbó a través del metal, sobresaltándome, pero me sujeté con fuerza, sin querer apartar la mirada o dejar caer el espejo de la triple luna ahora que lo tenía. La tormenta en su interior persistió, pero ahora entraron voces ahogadas. Mi pulso se aceleró. Deseé que la tormenta que bloqueaba mi vista amainara, para que me diera la oportunidad de ver a mi gemela. Lentamente, como si la escena hubiera sido capturada en un tarro de miel y perezosamente volcada, goteando a la vista, emergió una habitación. Había ventanas dentro de un rincón. Afuera, montañas cubiertas de nieve se elevaban sobre la niebla. Tomó un momento ubicarla, pero parecía la cámara donde Ira tenía prisionero a Antonio. El punto de vista del espejo se movió más hacia atrás, lo que permitió
Ver más espacio. Parpadeé cuando la silla de cuero de gran tamaño fue claramente visible. Junto con el humano que había asesinado a mi gemela. Estaba en medio de una conversación, pero con quienquiera que hablaba estaba fuera de la vista. Entonces escuché la otra voz. Y mi corazón tartamudeó. Bien mi invitación. Vittoria. Las lágrimas no derramadas picaron en mis ojos cuando me di cuenta de que debía ser una ilusión. Antonio no había estado hablando con una persona, probablemente alguien le envió una calavera encantada. No. Tenía idea de cómo ésta sonaba tan cerca de lo real, especialmente cuando la mía había sonado un poco mal, pero quería desesperadamente que hablara de nuevo. No importaba que la voz fuera cortante y afilada en acero, era lo más cerca que había estado de escuchar a mi gemela en meses. Rogué silenciosamente a la voz que hablara de nuevo. Oraciones respondidas, una mujer se acercó a Antonio y se sentó en el brazo de su silla. Llevaba una gasa lavanda que parecía soplar con una brisa mágica. Cabello oscuro caía en cascada en rizos sueltos por su espalda y su piel bronceada prácticamente brillaba. Parecía una pintura de una deidad romana que cobraba vida. Y, sin embargo, había algo tan familiar en su pose. Casual. Diosas santas arriba. No puede ser. La mujer se parecía sorprendentemente a mi gemela. Al menos de perfil. Se volvió como si sintiera una presencia mágica en la habitación que no pertenecía. Ojos lavanda, no castaños intensos, me miraron. O a lo que sea que sintiera sobre el espejo. Su rostro era familiar y extraño a la vez. Era Vittoria, pero no. Apenas podía procesar lo que estaba viendo. Mi mente se agitó lentamente a través de mis emociones mientras ordenaba la imagen que me mostraba. Vittoria estaba en la casa de la ira. Con Antonio. Debe de haber venido aquí antes de que la mataran. Pero Ira juró que no la conocía. Y no volvería a dudar de él. Lo que significaba que no era una imagen del pasado. Era o el presente o el futuro. Y de alguna manera, mi hermana estaba viva. Al menos en este reino. Las lágrimas amenazaron de nuevo, pero las contuve, sin querer perderme ni un segundo de la imagen que se desarrollaba en el cristal. Mágico. La Vittoria del espejo ladeó la cabeza, todavía mirando hacia la magia que creaba mi presencia. Pensé en su diario, en cómo había afirmado que podía oír objetos mágicos hablándole. Quizás el espejo de la triple luna estaba hablándole ahora. Vittoria. Grité, agitando mis manos. ¿Puedes oírme? Es la hora. Apartó la mirada de mi dirección y fijó su atención en Antonio. ¿Estás listo? Sí. No pude ver la cara de Antonio, pero sonaba sin aliento. Como si supiera que estaba en presencia de algo impresionante. Prometo. Mi vida a tu causa, mi ángel. Vittoria le dio unas palmaditas en la cabeza y luego se puso de pie. Dame un momento, luego nos vamos. No. Grité. Si este era el presente, no podría volver a perder a mí. Gemela. Casi dejé caer el espejo en mi prisa por llegar al calabozo de la torre. Me las arreglé para colocarlo en mi bolso y corrí escaleras arriba, dando vueltas y más vueltas hasta que llegué a la puerta del tronco del árbol. Me lancé hacia la noche, corriendo por el corredor del pecado, tropezando con las raíces y las rocas que no había notado la primera vez. Ensangrentada y magullada, empujé más fuerte y más rápido. Tenía que llegar a la casa de la ira. En mucho menos tiempo del que debería haber sido posible, atravesé las puertas, doblándome mientras recuperaba el aliento. La daga de Añir estaba en mi garganta. Sangre del diablo, Emilia. Pensé, envainó su espada y me ofreció una mano. ¿Estás herida? Ira no pudo detectarte en ninguna parte. ¿Dónde está él? Está sangrando. No me podría importar menos. ¿Dónde está él?
Simplemente se fue al corredor del pecado. Es el único lugar donde no puedes sentirte. Necesito llegar a la torre del calabozo. Consigue a Ira. Ahora. Añir gritó algo, tal vez una maldición o una súplica, pero no me atreví a detenerme. No tenía forma de saber si la escena que me habían mostrado era el presente o el futuro. Pero de una forma u otra, mi hermana estaba aquí. O estaría aquí, y yo no sabía si reír o gritar o derrumbarme en lágrimas. Subí corriendo las escaleras, arriba y arriba mientras subía con una energía y una fuerza que parecía no tener fin. Sin detenerme para recomponerme, abrí la puerta de un tirón. Ira dijo que la había hechizado para mi mano, y no había mentido. ¿Antonio? Grité, entrando completamente en la habitación. Una vela humeaba desde la mesa de la silla, como si acabara de soplarse o apagarse con un movimiento rápido. Mi mano se movió hacia mi daga. La habitación no era grande, solo lo suficientemente grande para albergar su cama, el pequeño rincón de lectura y una pantalla con cortinas para ofrecer privacidad mientras se lavaba y usaba un orinal. Me quedé mirando la pantalla. No se oía ningún sonido detrás de ella. ¿Hola? Un cosquilleo de inquietud se deslizó por mi columna mientras me dirigía lentamente hacia la pantalla y lo que se escondía más allá. Tiré de la cortina hacia atrás y solté un suspiro de frustración. Allí, junto a una jarra y un lavabo, había otra calavera encantada. Mi corazón se aceleró cuando me acerqué, esperando, con el cuerpo tenso. Escuchar su mensaje. Cobró vida justo cuando cerraba la distancia con mí. Último paso. Ven a las Islas Cambiantes, hermana. Tenemos mucho que discutir. Sobre cómo romper el resto de nuestra maldición. Las respuestas esperan tu llegada. Hasta entonces. Aléjate. No pensé, salté a un lado y el cráneo estalló en polvo brillante, sin dejar nada más que el escalofriante mensaje resonando en mis oídos. Me quedé allí, con el pecho agitado mientras lo imposible se hacía real. Mi hermana estaba viva. Vittoria vivía. Me atraganté con una risa loca que brotó de mi garganta. Vittoria. Podría volver a casa. Podríamos volver con Nana y nuestros padres. Podríamos cocinar, reír y enseñar a nuestras propias hijas a cocinar en mar. Y Vid. La vida se reanudaría. Todavía podríamos tener el futuro con el que soñamos. Juntas. Y si de alguna manera ella no pudiera regresar al mundo de los mortales, me quedaría aquí. Sin importar que, pronto nos reuniríamos. Ella había estado aquí. La había echado de menos por minutos, segundos. El alivio alegre descendió lentamente a algo más oscuro a medida que mi conmoción se desvanecía. Vittoria había estado aquí, tan cerca, y sin embargo se había llevado a Antonio y desapareció sin verme. Dejó una calavera encantada con un mensaje. Como si hubiera estado demasiado ocupada para molestarse con una simple visita a mis aposentos. O esperar hasta que llegara aquí. Esta noche. Tenía que haberme sentido. Y. Aún así se había ido. Como si yo no importara en absoluto y mi corazón destrozado significara aún menos. Había pasado meses perdida en la rabia y la venganza. Meses de dolor y furia. De luto. Todo el tiempo, mi gemela estaba viva. Bien. Mejor que bien si su nueva y poderosa magia era una indicación. Mi gemela había estado encantando cráneos. Dejándolos como pistas morbosas. Cuando todo lo que tenía que hacer era colarse en mi habitación. En cambio, jugó conmigo. Intentó romperme. Y casi me convirtió en un monstruo. Inhalé profundamente y exhalé. El aire como fuego en mis pulmones. Las lecciones de ira sobre el control de mis emociones se incineraron ante mi furia. Mi gemela estaba viva. Ella había venido por Antonio. Y no había sido para atacarlo o hacerle pagar por lo que había hecho. Por el contrario, él parecía como si hubiera recibido una bendición. Llamó su ángel.
Como en el ángel de la muerte que había mencionado la noche en el monasterio. Pensé que se estaba refiriendo a Ira u otro príncipe del infierno. Si nunca mató a Vittoria, eso significaba que nunca había sido influenciado por un príncipe demonio. Todavía no tenía pruebas, pero tenía nuevas sospechas. Engaño. Mentiras. Traición. Todas las palabras que había asociado con los malignos ahora pertenecían a Vittoria. Ella había orquestado todo, una dramaturga que elaboraba su propio cuento retorcido, repartiendo papeles para jugadores desprevenidos, incluida yo misma. Y estaba harta de ser un peón en su juego. No importaba que su objetivo final fuera romper la maldición, no tenía derecho a mentirme. A mantenerme en la oscuridad. Ya no estaba envuelta en sombras. Estaba ardiendo de rabia. Me picaban las manos. Miré hacia abajo, notando los pequeños cortes en mis palmas donde mis uñas se clavaron con tanta fuerza que me rompí la piel. Exhalé, acumulando el fuego de la ira por fin. Tenía un nuevo plan, una nueva dirección. Con mucho gusto haría una visita a mi amada hermana. Y yo no podría evitarlo si pronto se arrepintiera de haber extendido su invitación. Ya era hora de que Vittoria conociera a la bruja furiosa e implacable que había ayudado a crear. Giré sobre mis talones y me dirigí hacia la puerta. Las islas cambiantes llamaban. Pero había una última cosa que tenía que hacer antes de dejar la casa de la ira. Caminé por los pasillos, la mente dando vueltas con estrategias y planes. Ya no me importaba quién había empezado a jugar a estos juegos. Brujas. Los malignos. Mi gemela. Y todas las criaturas malditas y temidas en el medio. Si mi hermana estaba viva, eso ponía en tela de juicio los asesinatos que ocurrieron antes y después del suyo. ¿Alguna de las brujas estaba realmente muerta o era parte de una conspiración mayor para acumular más poder o transferirlo? No tenía idea de que más ganarían los verdaderos asesinos cometiendo asesinatos falsos, a menos que tuvieran la esperanza de incitar a una guerra entre reinos, y no simplemente romper la maldición. Y una guerra era algo que me negaba a dejar que sucediera. Independientemente del plan de mi gemela, protegería a mi familia y al mundo mortal a toda costa. Cada paso que me acercaba a las habitaciones de Ira traía una mayor sensación de claridad. Mi elección fue hecha. Y lo único que lamentaba fue el tiempo que tardé en llegar aquí. Pateé su puerta y miré a mi alrededor. La sala de recepción estaba vacía, el fuego se había acumulado. Ira no había visto su suite en toda la noche. Debía de haber comenzado a buscarme poco después de que me fui. Incluso después de dudar de él, dudar de la bondad en su corazón. Su alma. Me había buscado. Me quité la capa, caminé hacia su dormitorio, agarré una botella de vino de valla demoníaca de un estante y continué hacia su balcón. Podía sentir mi paradero general aquí a través de nuestro tatuaje. Tenía pocas dudas de que me encontraría lo suficientemente pronto. Abrí el corcho y bebí un sorbo de vino directamente de la botella, mirando al lago. A esta hora, las aguas carmesíes parecían un charco de sangre derramada. Era una especie de presagio. Y por una vez, le di la bienvenida. Un humo negro reluciente se elevó hacia mí con una brisa mientras el rey de los demonios se acercaba, su voz era un retumbar bajo de trueno en mi oído. Emilia. Me volví lentamente y lo miré. El peligro acechaba en su mirada, junto con su homónimo pecado. No era el único que estaba enojado, pero mi ira no estaba dirigida a él fue el único que me mantuvo anclada. Me sumergí en la fuente de mi magia, liberando toda la rabia y la furia que había estado reprimiendo desde que vi a mi gemela. Mi poder respondió a mi llamado de inmediato. Levanté las manos, la atención se centró en el rostro de Ira cuando una flor ardiente apareció en cada una de mis palmas. No hubo ningún destello de sorpresa. Sin abrir los ojos ni apretar la boca.
Solté mi control sobre mí poder, permitiendo que se quemara. Las flores se carbonizaron hasta volverse negras, las diminutas brasas de oro rosa moribundas fueron las únicas motas de color antes de que la brisa se llevara las cenizas. Ira sabía que poseía este talento. Este poder. Y nunca lo había mencionado. Quería saber qué más sabía sobre mí, qué otros secretos aún no había descubierto sobre mi pasado. La anciana me dijo que resolviera el misterio de mí mismo. Y tenía la intención de hacer precisamente eso. Quizás, sin importar lo que Celestia hubiera dicho en su cámara de la torre, yo realmente era la primera bruja, y este bloqueo en mis recuerdos era el precio que había pagado por usar magia oscura. Eso sin duda explicaría por qué Nana me advirtió de ciertos hechizos. Apreté los dientes, recordando la forma en que nos hacía bendecir nuestros amuletos durante cada luna llena. ¿Sabía ella la verdad de quién era? ¿Yo? Tenía que. Y su traición tallaba profundamente. Tal vez, a diferencia de lo que dijo Nena sobre nuestros amuletos que nos escondían del diablo, mi cornichello, sus alas, en realidad se habían usado para mantener mi poder bajo control, no el suyo. ¿Y si eso fuera cierto? Entonces tal vez Ira tomó mi amuleto no solo para su beneficio sino para él. Mío. Definitivamente, mi poder había cambiado desde su eliminación. Exhalé, concentrándome en la pregunta a la que quería responder. Primero. ¿Cuánto tiempo has sabido que puedo convocar fuego? Apretó los labios. Negué con la cabeza, riendo amargamente. Mi gemela está viva. Aunque sospecho que eso también lo sabes. Emoción finalmente parpadeó en sus ojos, pero permaneció en silencio, atento. En guardia. Como si yo fuera algo a lo que temer. No sé. Equivocaba. Quiero respuestas. No esperaría a que mi gemela me diera su versión de la verdad cuando la viera por la mañana. Quería reunirla yo misma. Comenzando ahora. Miré a Ira. Una vez, me dijo que estudiara a mis enemigos de cerca. Buscar algún signo de verdad en sus gestos. No estaba hablando. Y era inusual. A juzgar por tu silencio, imagino que esta es la maldición en juego. De nuevo. Estamos eludiendo cosas que no quiere que yo aprenda. Un destello de aprobación entró en su mirada. Desapareció en el siguiente instante. Si acepto el vínculo matrimonial, tengo la extraña sensación de que algo de eso cambiará. Es posible que la maldición no se rompa por completo de esa manera, pero creo que hay algunos lazos más poderosos que la magia oscura. Y no hay nada más peligroso que el amor, ¿verdad? La gente lucha por ello. Mueren por ello. Cometen actos de guerra y traición y todo tipo de pecado en su nombre. Yo lo sabría. Había estado dispuesta a hacer cosas horribles para vengar a mi gemela. Algo parecido a la preocupación brilló en sus ojos. Los sentimientos no son hechos. Interesante. Mi boca se curvó seductoramente. Ira acababa de mentir. De la manera más cercana que pudo. Maldita fuera la maldición, él todavía quería que ejerciera mi poder de elección. Aceptar nuestro vínculo sin que fuerzas externas interfieran en mi libre albedrío. El príncipe de los tratos estaba perdiendo una mano ganadora. Y lo estaba haciendo por mí. Siempre por mí. Háblame de nuestros amuletos, tus alas. Quiero saber por qué. Vittoria y yo realmente los usamos. ¿Fue para mantener nuestro poder atado, o fue como decía mi familia, una forma de ocultártelos? No tengo pruebas, pero creo que ambas son ciertas. También he estado investigando la posibilidad de que se hayan hechizado para asegurar que te olvides de ciertas cosas. Me hiciste usarlos en los bajíos de media luna para probar eso. Inhalé mientras se la sentía con la cabeza en confirmación. Al menos su expresión era de culpa. Esperaba que las propiedades de verdad de los bajíos eliminaran cualquier bloqueo en tu mente.
No anticipé la reacción extrema que causó. ¿Realmente cierran las puertas del infierno? Sí. Internamente solté un suspiro de alivio. Al menos no todo lo que me habían dicho era mentira. Tengo una última pregunta por ahora, Su Alteza. Puse mi mano sobre su pecho, sintiendo los golpes constantes bajo mi toque. Su atención se centró en esa pequeña conexión antes de arrastrarla de regreso a la mía. Finge que no hay maldición. Ni esponsales mágicos. O impulsos románticos. Creados por nuestro vínculo. ¿Me elegirías? Para reinar a tu lado. Para ser tú. Reina. Tu amiga. Tu confidente. Tu amante. Emilia. Me engañaste para que hiciera un trato de sangre contigo antes de que cruzara al inframundo. ¿Recuerdas lo que dijiste? Juraba que su corazón tartamudeó un latido antes de acelerar furiosamente su ritmo. Me dijiste que nunca hiciera un trato con el diablo. Lo que es de él es de él. Fue una forma de hablar. Un pacto de sangre no equivale a posesión. Quizás no técnicamente. Mi mano se apartó y di un paso atrás. Lo hiciste como otro medio de protegerme. En caso de que no quisiera aceptar nuestro vínculo. Dijiste que ningún otro príncipe del infierno sería tan estúpido como para desafiarte. Era tu forma secreta de ofrecerme una salida a cualquier contrato con otra casa demoníaca. El pacto de sangre que hice con orgullo incluido. ¿Me equivoco? No. No respondas ahora, pero quiero saber si lo que dijiste entonces se mantiene. Tendrás que ser más específica. Dije muchas cosas. Si todavía soy tuya. Él se quedó quieto. Mis palabras colgaron entre nosotros, pesadas y persistentes. Como su mirada. Si lo soy, te diría que eres mío. Que te estoy eligiendo como mi esposo. No hay nadie con quien prefiera confrontar a mis demonios, ningún alma con la que viajaría por el infierno. Y no quiero a nadie más a mi lado. Cuando vaya mañana a las Islas Cambiantes. Se quedó callado durante un largo momento, pareciendo medir mi sinceridad y sopesarla con sus propios sentimientos. ¿Y si no necesito tiempo para pensarlo? Gracias a la diosa. Exhalé silenciosamente y me moví desde el balcón a su dormitorio. Tirando de los hilos de mi túnica hasta soltarlos mientras pasaba junto a él. Miré por encima del hombro, notando con satisfacción el deseo que oscurecía su mirada mientras me quitaba la camiseta del cuerpo y la dejaba caer al suelo. Entonces sugiero que vengas a la cama, Majestad.